Bien, buenos días a todos nuestros amados hermanos. Damos gracias a Dios que nos da la vida, que nos da la salud y que nos da el privilegio para congregarnos, para adorarle en espíritu y en verdad. Quiero, quiero invitarles a escuchar el mensaje que se llama Con todos los suyos. Vamos a leer el texto de Hechos 16:33 y dice así la palabra de Dios. Y él, tomándoles en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Vamos a ver a manera de introducción. Pablo y Silas estaban presos y azotados las espaldas en la ciudad de Filipos, porque Pablo había sacado el espíritu de adivinación de una muchacha que daba grandes ganancias a sus amos. Resentidos estos, los apresaron y los llevaron ante los magistrados y los acusaron de alborotar la ciudad. Las autoridades los mandaron a azotar y a meterlos en el calabozo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudieron y al instante se abrieron todas las puertas, las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: No te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó dentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas y sacándole les dijo: Señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Ellos dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Hechos 16, 25 al 33. Miramos entonces, mis amados hermanos, que el propósito de Dios es salvar no solo al individuo, sino a toda la familia, a todos los suyos, por medio del poderoso evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando se obedece de corazón y somos lavados con su sangre a la hora del bautismo y recibimos el Espíritu Santo para ser sellados y caminar en nueva vida. El carcelero de Filipo fue salvo, él y todos los suyos, porque él obedeció el evangelio y Pablo y Silas les predicaron y ellos creyeron de todo corazón y obedecieron y fueron bautizados. También podemos ver otro caso donde se bautizó él con todos los suyos, fue el caso de Cornelio en Hechos capítulo 10. Dice que había un centurión de la compañía llamada La Italiana, varón piadoso, temeroso de Dios con toda su casa, que hacía limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este miró un ángel del Señor, ¿verdad? Que le habló y le dijo que hiciera llamar a Simón, que tenía por sobrenombre Pedro, para que le hablara la palabra de vida. Pedro también recibió una visión y llegó y le predicó el evangelio y obedecieron él con todos los suyos. También podemos mirar que Noé fue salvo él y toda su familia. Miramos lo que dice la Escritura, porque por fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Hebreos capítulo 11, versículo 7. Miramos pues que también Noé obedeció el mensaje que Dios le dio y creyó con temor, ¿verdad? De cosas que aún no se veían y con temor preparó el arca para que su casa se salvase y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Entonces, hermanos amados en el Señor,
Estamos usando nuestro liderazgo cristiano para conducir a nuestra familia al avance de la iglesia del Señor. Miremos pues que el Señor nos ha llamado a todos y Él quiere que todos nos salvemos, con todos nuestros hijos, con toda nuestra familia, porque es Dios de la familia, ¿verdad? Recordemos que cuando sacó al pueblo de Israel, utilizó en el liderazgo a Moisés, a Aarón y a María, porque Dios le gusta trabajar con las familias para que así se avance en la iglesia y crezcamos en la gracia, en el conocimiento, en el camino del Señor. Todos podemos ayudar al avance de la obra del Señor porque Él nos ha dado diferentes dones, ¿verdad? Talentos, cualidades, para que las podamos usar en el reino de los cielos. Y miremos pues lo que dice la Escritura. Todos podemos ayudar al avance de la obra del Señor porque tenemos diferentes dones. Y el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Romanos 12, capítulo 6. Miremos pues que el de profecía era recibir mensajes, pero ahora el mensaje de profecía es predicar la palabra de Dios de acuerdo a lo que está escrito en ella, ¿verdad? Principalmente las enseñanzas que son para nosotros hoy en el Nuevo Testamento. Perdón. Y el de servicio en servir. Todos podemos servirnos los unos a los otros con amor, con buena voluntad, para que así podamos hacer, ¿verdad? Ejercer nuestro ministerio para que la obra del Señor avance. El que enseña en la enseñanza, Romanos 12:7. El que exhorta en la exhortación. Miramos que la palabra exhortar significa sacar el desaliento. Aquellas personas que están desalentadas, que están tristes, que están abatidas, nosotros podemos llegar, ¿verdad? Y animarles por medio de la palabra de Dios, exhortarles para sacarles el desánimo, el desaliento y para que puedan continuar en las filas del Señor. El que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud y el que hace misericordia con alegría. Miremos entonces, hermanos, que todos se nos ha dado diferentes dones para que así podamos trabajar en la obra del Señor. Ninguno de nosotros puede decir yo no tengo don, tal vez no lo ha descubierto, pero es bueno que lo descubra para ponerlo a los pies del Señor, para que así la obra avance y todos podamos crecer en la gracia, en el conocimiento, en amor, en fe, en santidad y en pureza. Miremos lo que nos dice el peligro de ser negligente en el reino de Dios, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Mateo 25:14. Dice que a uno de ellos le dio 5 talentos, a otro le dio 2, a otro 1, cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Mateo 25:15. Dice que el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Mateo 25:16. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Mateo 25:17. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Mateo 25:18. Y después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Mateo 25:19. Y llegando al que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Mateo 25:20. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Miremos entonces, ¿verdad? Lo que le dijo el Señor al que había ganado 5 talentos, sobre los 5 que había trabajado. Y llegando también el que había recibido 2 talentos, le dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tiene, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Mateo 25:22. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel,
Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando al que había recibido un talento, le dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que siembras donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo. Fui y escondí tu talento en la tierra, y aquí tienes lo que es tuyo. Miremos entonces que este siervo, ¿verdad? Dice que tuvo miedo y tomó el talento, cavó en la tierra y lo escondió. Cuando vino su señor, le dice, Señor, dice, el cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, y aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías de haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo lo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dalo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que no tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadlo, perdón, en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Mateo 25:31. Miramos que el siervo inútil, ¿verdad? No fue castigado por ladrón, pues él tenía el dinero de su señor, solamente que no lo trabajó, lo escondió, lo enterró en la tierra. Tampoco por inmoral, ni por borracho, sino porque no fue negligente, porque no fue diligente en el trabajo en el reino de los cielos, sino que escondió el talento. Así también para nosotros, podemos estar escondiendo el talento en la tierra y no estar haciendo nada. Por lo tanto, debemos desenterrarlo y trabajar con él para cuando nuestro Señor venga y nos pida cuenta, nosotros podamos entregarle, ¿verdad?, con ganancias. Miramos entonces, mis hermanos, ¿verdad?, que el Señor nos ha llamado para ser salvos y para que le sirvamos en su reino como individuos y como familia. A todos nos ha dado dones y talentos para que lo usemos según nuestra capacidad y engrandeciendo su reino. Todos lo sirvamos fielmente, tendríamos nuestro galardón. El peligro de enterrar el talento es la condenación. Por lo tanto, sigamos el consejo de Dios que nos dice el apóstol Pablo en Primera de Corintios, capítulo 58, capítulo 15, versículo 58. Capítulo 15, versículo 58. Así que, hermanos míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces, hermanos, nosotros debemos de crecer siempre en la obra del Señor, constantemente, poniendo nuestros talentos a los pies del Señor, desarrollando las habilidades que Él nos ha dado para así que la obra crezca y se desarrolle, para que el Señor nos diga, venid buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Bendiciones a todos, que el Señor nos bendiga y nos ayude a usar sus talentos y a servirle en su reino celestial.